Bueno, el tema de esta noche se titula, mejor dicho, la verdadera riqueza. ¿Ya? Siempre he creído que la palabra que Dios inquieta mi corazón compartirles es algo que va a servir de bendición a ustedes, de edificación para ustedes. Y yo creo que todos de alguna u otra forma en nuestro día a día, pues estamos buscando ser personas productivas, personas que, para poner en palabras simples o sencillas, cumplimos con nuestra responsabilidad como proveedores de hogar, proveedores de casa, o pues quienes lo serán algún día, ¿verdad? Como en el caso de Anish, que es un joven ya, sé que ya tiene esa mentalidad, ¿verdad? Esa mentalidad, y es una bendición, pues, ser proveedores de nuestras casas. Sin embargo, en esa búsqueda de la provisión y esa búsqueda de poder proveer lo necesario para nuestras familias, para nuestros hogares, a veces entran ciertos afanes en nuestro corazón, sobre todo pues cuando no alcanzamos tal vez las metas financieras que nosotros quisiéramos. Espero que la enseñanza de hoy pueda bendecir mucho su vida y pueda responder a una pregunta muy importante. ¿Cuál será la verdadera riqueza según la palabra de Dios y muy puntualmente según el corazón de Dios? Eso es lo que vamos a platicar hoy y espero que al final del mensaje, recuerden bien esta pregunta, podamos encontrarle una respuesta bíblica. ¿A qué es o cuál será la verdadera riqueza? ¿Ya? Para eso vamos a comenzar haciendo lectura de Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Dice así: y enseguida Jesús les puso este ejemplo. Las tierras de un hombre muy rico, obviamente una persona que tenía riquezas, evidentemente, habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico, ojo acá, no sabía dónde guardar los granos, o sea, no sabía dónde guardar sus recursos. Pueden imaginarse ustedes el nivel de riqueza que tenía este hombre, que llegó a punto de tener tanto que no sabía dónde guardarlo. Quiero que se pongan ahora en perspectiva de lo que podría significar eso en estos tiempos, que una persona tuviera tantos recursos, que tuviera tanta riqueza acumulada que no supiera dónde guardarla, que ni el mejor banco, ni la mejor alcancía, ni la mejor caja fuerte, que ni el mejor granero, que ni mejor finca, que ni el más grande garage pudiera almacenar lo que nosotros hemos adquirido o lo que nosotros hemos logrado producir, ¿verdad? Pero aquí, en esta historia, se inicia el proceso de la toma de decisiones. Y yo quiero que observen muy bien lo que esta persona está a punto de hacer, porque es una persona rica, pero lamentablemente no tan sabia como nosotros esperaríamos, porque no sabía, dice la palabra, dónde guardar los granos, no sabía qué hacer con la riqueza que estaba acumulando. Entonces, vamos a empezar a hacer una reflexión, un estudio sobre la toma de decisiones de dos historias. La primera, la historia que les estoy compartiendo en este momento, y la segunda, una que va a hacer un contraste, va a ser una comparación con esta que les estoy leyendo en este momento. Así que presten atención a cómo continúa el versículo siguiente, esta misma historia. Dice así en esta versión: pero después de pensarlo, dijo, ya sé lo que haré. Y este es el inicio de las malas decisiones. Este es el inicio de las malas decisiones cuando nosotros estamos adquiriendo o queremos adquirir la verdadera riqueza. El primer error de este hombre fue decirse a sí mismo, ya sé lo que haré. No oró, no le consultó a Dios, no pensó sabiamente qué puedo hacer con la riqueza que he acumulada, sino que se dijo a sí mismo. El primer error de los hombres cuando están adquiriendo riquezas o recursos es preguntarse a uno mismo. La mente es engañosa, el corazón es engañoso. De hecho, muchas veces nuestra propia mente, nuestro corazón van a querer enfocar que todo aquello que nuestras manos están produciendo, ese fruto de nuestras manos, sea más para nuestros propios placeres que realmente el plan que Dios tiene para esa prosperidad que te está poniendo o confiando en nuestras manos. El primer error de este hombre, y vamos a ver unos más adelante también, es haberle dicho a sí mismo, ya sé lo que haré.
Y para ser un hombre de Dios, lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando los recursos llegan a nuestras manos es decirle al Señor, ¿qué quieres que haga con esto? El Señor tiene un fin y un propósito para cada uno de los recursos que confía en nuestras manos. Él no confía un recurso, no confía algo de su reino en las manos de un hijo de él sin la confianza de que hará apropiadamente algo o con el objetivo de que produzca algo con aquello que le confió. Si pensamos o recordamos la parábola de los talentos, los que tenemos pues obviamente el conocimiento de cuál parábola me estoy refiriendo, sabemos que aquella persona que le confiaba talentos en las manos de estos tres hombres tenía expectativas de lo que esos hombres podrían llegar a hacer. O sea, que Dios no coloca recursos en nuestras manos, no nos coloca algo para lo cual nosotros podemos alcanzar ciertos niveles de prosperidad sin el objetivo, sin las expectativas de que nosotros administremos correctamente aquello que nos confió. Y aquí tenemos al hombre, en lugar de consultarle a Dios, pensando a sí mismo. O sea, que el primer error, no orar. Aquí empiezan más malas decisiones. Dice entonces este hombre a sí mismo, destruiré mis viejos graneros. Recuerden esto, destruyó sus graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Ahí guardaré todo lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después mediré. Aquí hay una perseverancia, aquí vemos otra vez una insistencia en querer hablarse a su propia conciencia, a su propia alma, a sus propias ideas o a sus propios deseos personales, mas no va con Dios para pedirle que sabiamente le pueda decir el Señor qué tiene que hacer con aquello que ahora tiene en sus manos. O sea, que segundo error, volver a insistir en decir, voy a pensar qué voy a hacer. Ya tienes suficiente para vivir muchos años, se dijo a sí mismo. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Aquí encontramos un concepto muy erróneo sobre cómo disfrutar la vida. A los ojos de Dios, en el reino de Dios, nosotros los hijos de Dios no fuimos llamados a disfrutar la vida o sentir que disfrutar la vida es sinónimo de comer, beber, divertirse y disfrutar todo lo que nosotros podamos. Esta persona, lejos de pensar en cómo los bienes que había acumulado podían ser de bendición o del servicio a Dios y a su comunidad, pensó más en cómo lo podía llegar a consumir. En pocas palabras, las decisiones financieras que este hombre realmente lo llevaron a que Dios lo viera de una forma que nadie de nosotros lo desearíamos. Entonces, mientras que el hombre, esa es su perspectiva de disfrutar la vida, mientras que el hombre cree que la verdadera riqueza es comer, beber, divertirse y disfrutar lo más que se pueda, analicemos ahora la perspectiva de Dios en la segunda parte de esta historia. Presten atención a cómo Dios está observando desde el cielo las actitudes de este hombre. Pero Dios le dijo, qué tonto eres. Y créanme que a mí me aterraría que Dios pensara así de mí. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, énfasis acá, pero en realidad ante Dios son pobres. Los seres humanos, cuando estamos alejados de Dios, alejados de la verdad bíblica sobre lo que significa la verdadera riqueza, tenemos un concepto muy equivocado de lo que significa la verdadera prosperidad o la verdadera acumulación de riquezas. Esta es una forma muy incorrecta de ver las riquezas. Y para los que estuvieron desde el inicio del mensaje, yo les dije que mantuvieran una pregunta en su mente y les pido que por favor la mantengan ahí los que se han estado uniendo y que los he estado aceptando en los últimos minutos a la reunión. Por favor, mantengan esa pregunta. ¿Cuál es la verdadera riqueza? ¿Cuál será la verdadera riqueza? Porque este era el concepto que el hombre tenía, mas Dios lo está observando desde el cielo y dice, qué tonto eres, esta misma noche vas a morir. Y termina este pasaje diciendo, así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos, se creen muy ricos, pero en realidad, ante Dios, son pobres. Pues comparemos esta historia que acabamos de leer con la siguiente. Observen esto. Esta es inspirada en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos 2 al 11. Esta es una de mis historias favoritas cuando estoy predicando sobre este tema. Dice así, Jesús vio dos barcas en la playa. Piensen bien que habían dos barcas. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Aquí podemos ver claramente
una comparación entre las barcas y los graneros. Los graneros era un lugar donde pues aquel hombre rico almacenaba sus riquezas, ahí las quería guardar, y pues las barcas están sirviendo a los pescadores, tal vez no para guardar sus riquezas, pero es el lugar donde ellos las colocan, ¿verdad? Colocan los recursos que pescan, que en este caso pues son los pescados, los colocan y sin embargo estaban vacíos. Así que vemos en la primera historia al hombre afanado con tanta riqueza que no sabe dónde guardarlo, y en la segunda historia estamos viendo a pescadores que tienen sus barcas, o si quieren verlo así, pues sus graneros vacíos, y por eso es que están trabajando, están haciendo algo al respecto, están manteniendo sus manos ocupadas, y lo que hacen estos hombres es lavar sus redes, o sea, están lavando sus redes. Una de esas barcas, dice la palabra, era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde ahí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió: maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada, pero si tú lo mandas voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo. Vean la diferencia entre la primera y la segunda historia. Mientras en la primera historia tenemos un hombre rico que se está hablando constantemente a sí mismo, tratando de escuchar los mismos deseos y anhelos personales de su corazón, aquí vemos a unas personas que tienen su barca vacía, y en este caso pues Pedro tiene una conversación como pescador con Jesús, está haciendo lo que Jesús le dice. O sea, hay una diferencia. Si nosotros sabemos que orar es hablar con Dios, en la primera historia vemos una escasez de oración, y en esta vemos una abundancia de oración, una abundancia de conversación entre el pescador, o en este caso el productor, y Jesús. Les hicieron lo que Jesús les dijo, y fueron tanto los pescados que recogieron, o sea que la prosperidad, la riqueza física, o sea, los recursos llegaron, que las redes estaban a punto de romperse. Si lo comparamos con la historia anterior, sería semejante a que los graneros estaban tan llenos que estaban a punto de quebrarse, es decir, ya no que había más grano dentro de ellos. Aquí estamos viendo una historia que estamos estudiando paralelamente a la anterior, y aquí vemos ahora unas barcas que están tan llenas que están a punto de romperse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hicieron señas a los compañeros de la otra barca. ¿De cuál barca? De la otra. Al principio de la historia leemos que habían dos barcas en la playa. En una se sube Jesús, obviamente dejando a la otra a la orilla de la playa, y uno pensaría: Jesús pues obviamente eligió una y dejó de elegir la otra no va a ser tan afortunada de poder recibir la bendición de que está por ocurrir, la pesca milagrosa. Sin embargo, aquí vemos que la otra barca, seguramente la que estaba en la orilla, a la cual Jesús no se había subido, le hicieron señas para que esos compañeros fueran enseguida a ayudarlos. Y eran tanto los pescados, la abundancia era tanta, que entre todos llenaron las dos barcas. Y era tanto la abundancia, era tanta la riqueza que había llegado a ellos en aquella pesca, que las barcas estaban a punto de hundirse. Y una de las cosas más hermosas que veo al comparar la historia número 1 a la historia número 2, es que mientras en la primera el hombre está afanado por amontonar riquezas para sí mismo y pensar qué puede hacer con ellas, en la segunda historia vemos una cosa totalmente diferente. Vemos una actitud de querer compartir o repartir de la abundancia que tenía. Es más, si no hubieran repartido la abundancia que había llegado a la primera barca, la barca se hubiera hundido. ¿Y de qué servía que se volviera a hundir? No solamente hubieran perdido la barca, también hubieran perdido la pesca. Yo creo que eso nos enseña una valiosa lección, porque muchas veces cuando Dios nos permite a nosotros acumular riquezas bajo la bendición de Él, porque nos ha prosperado para ella, espera de nosotros esa actitud de la segunda historia lejos de la primera. Es decir, que nosotros con esos recursos que ha confiado en nuestras manos, nosotros podamos repartir y ser de bendición. Que tengamos ese ojo misericordioso de observar la barca que está vacía, la barca que se quedó, la barca que no recibió la pesca milagrosa que nuestras manos sí tocaron, y podamos nosotros llamarla y decir: mira, todo lo que yo tengo, de la gracia que he recibido de parte de Dios, de eso te puedo dar.
Así que las barcas estaban a punto de huirse. Lo más interesante de esto también, y lo hago aquí, pongo una observación al pie de la diapositiva, y es que antes de que la barca se llenara de peces, Jesús subió en ella. Nunca se les va a olvidar eso. Jesús subió en ella antes de que la pesca milagrosa se daba. Y la pesca milagrosa no se hubiera dado si Jesús no se hubiera entrado o no hubiera entrado, no se hubiera subido a una barca vacía. Yo creo que eso se asemeja muchísimo, por lo menos hay mucho que nosotros podemos aprender de esa historia, porque hay barcas en nuestras vidas que tal vez en este momento pueden estar vacías. Y no me refiero únicamente a una llenura económica, financiera, a una prosperidad de esa naturaleza, sino que cualquier cosa en nuestra vida que ahorita necesitamos que sea llenado. Si nosotros queremos que sea llenado apropiado correctamente, le tenemos que pedir de primero, o dejar, mejor dicho, a Jesús que se suba en ella. ¿Qué área de nuestra vida o qué área de tu vida en este momento se siente vacía, como la barca de esos pescadores aquella mañana, anhelando tú por que sea lleno de algo, que sea, si algo está vacío es porque hace falta de algo? O sea, si nosotros sentimos que nuestra vida espiritual está vacía es porque le hace falta contenido, y puede ser el mismo Espíritu Santo. Si nosotros sentimos que nuestro matrimonio está vacío, es porque le hace falta llenura de algo que podría ser, por ejemplo, el amor. Si nosotros sentimos, por ejemplo, que nuestra empresa, nuestro ministerio, nuestras cuentas bancarias, algo están vacías, es porque están en necesidad de que algo las llene. Y en nuestras vidas espirituales no hay mucha diferencia. A veces nosotros sentimos una vaciedad, pero ese es el escenario exacto que Jesús está buscando para poder llenar lo que está vacío. Es lo que yo llamo precisamente el principio de la vaciedad. A veces nosotros nos sentimos mal, nos sentimos avergonzados porque Jesús nos va a encontrar vacíos, pero lo que quiere el Señor, Él no le preocupa o no tiene problema con encontrar un área en nuestra vida vacía. Tiene problema con que seamos desobedientes a su palabra cuando nos dice: yo me quiero subir en esa barca, te pido que la alejes de la orilla y hagas lo que yo te voy a mandar a hacer. En otras palabras, Dios no tiene problema con la vaciedad, no tiene problema con que ahorita nuestras vidas se sientan vacías en una de las áreas que mencioné. Tiene problema con que no escuchemos su voz y seamos obedientes a lo que nos está llamando a hacer. La parte más milagrosa para mí de la segunda historia es la que les voy a contar. No es la pesca, y esto seguramente algunos me han escuchado predicarlo en la iglesia. La parte más milagrosa de la historia es el final, y es lo que les voy a leer ahorita. Pero Jesús le dijo a Pedro: no tengas miedo. De hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Los pescadores llevaron la barca a la orilla. Miren, pues, esta es la parte más milagrosa de todo. El milagro más grande no fue la pesca, fue esto. Dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. La parte más milagrosa y maravillosa de la historia no es que las barcas se estuvieran llenando de peces. La parte más maravillosa y milagrosa de la historia es de que la pesca no los sedujo tanto como seguir a Jesús. No les atrajo tanto la cantidad de peces que tenían ahí, sino que les atrajo más, les sedujo más la presencia del hombre que provocó ese milagro. Así que dijeron: nosotros ahorita tenemos que dejar esta pesca porque tenemos que seguir a aquella persona que nos enseñó a pescar. Gracias. Es la parte más maravillosa de la historia, en mi opinión. Que no estuvieran tan seducidos por la cantidad de pescados que vieron ahí, sino que dijeron: esa es una pesca que tarde o temprano se va a echar a perder o se va a consumir, se va a acabar como cualquier pan que ponemos sobre la mesa, pero el proveedor, la persona que fue la fuente de mi provisión, a esa persona tengo que seguir. Yo creo que llega un momento en nuestras vidas donde tenemos que imitar mucho la actitud de esos pescadores. Nuestros ojos tal vez van a ser más tentados en enfocarnos en las riquezas, cuando el Señor nos está llamando y nos está diciendo: yo necesito que me sigas a mí. Y entonces vas a encontrar la verdadera riqueza. Pero no quiero adelantarme más porque les dije que al final de la prédica vamos todos a entender, o el Señor nos va a revelar cuál es la verdadera riqueza. Sin embargo, vamos a aprender ciertas lecciones de estas historias. La primera, y mucho cuidado acá, a veces la avaricia se esconde detrás de virtudes. A veces decimos cosas como: es que soy un ahorrador, soy un previsor, es que necesito tener un plan para mi futuro. Y no es que decir eso sea malo. La pregunta es:
no estaremos nosotros maquillando la codicia o la avaricia, la acumulación incorrecta de riquezas bajo esas virtudes, diciendo es que como soy ahorrador necesito graneros más grandes. Miren lo que ocurrió en la primera historia. A veces por el afán de querer sobreahorrar, nosotros nos estamos previendo de bendiciones mucho más grandes. Entonces a veces estamos maquillando la avaricia con argumentos como ese. Y repito, no es que esté mal ahorrar, no es que sea malo ser un previsor, no es que sea malo tener un plan a futuro. Lo importante es cuáles son las intenciones de nuestro corazón, qué es lo que realmente hay en nuestro corazón, porque eso es lo que observa el Señor. Lección número 2. La generosidad es el remedio contra la avaricia. O sea, la avaricia sí tiene un antídoto y cuando lo bebemos, nosotros somos sanos de ellos y es la generosidad. En mis años como un proveedor de casa, un proveedor de hogar, he descubierto que no hay forma más hermosa de poder mantener mi corazón sano de la avaricia cuando Dios me ha prosperado, me ha bendecido con recursos económicos y financieros, que ser generoso, dar y repartir. El corazón de esos pescadores estaba libre de la avaricia esa mañana, porque lejos de querer acumular la pesca solo para ellos, que hubiera producido en ellos un hundimiento de su provisión, un hundimiento de su barca, decidieron repartirlo porque entendían que si no lo hacían, iban a hundirse. Así que Dios me ha confiado más, Dios te ha confiado más para ser más, dar más, hacer más. ¿Qué? ¿Para ser más popular y admirado o para ser más generoso y sabio? ¿Para qué te ha confiado Dios más recursos? En cuanto a dar, ¿para dar más y presumir o provocar envidia en las demás personas? ¿O dar más para dar al pobre o a su reino? ¿Por qué Dios te ha confiado más? Dios me ha confiado más para hacer más ¿qué? ¿Más grande tu imperio o más grande el reino de Dios? La madurez en cuanto a las riquezas financieras van a llegar cuando nosotros entendemos de que Dios nos ha confiado sus recursos para ser más generosos y sabios y no populares y admirados por la gente. Cuando Dios nos ha confiado de sus riquezas del reino para dar más, no para presumir o provocar envidia en el prójimo o en el vecino, sino para dar al pobre, para dar a su reino, para dar a las personas que están necesitadas. Que Dios nos ha confiado y nos ha puesto sus recursos en nuestras manos para hacer más, pero no más grande nuestros graneros o nuestro imperio personal, sino hacer más grande el reino de Dios. Y hasta que no llegamos a ese entendimiento, no vamos a realmente descubrir las verdaderas riquezas, ¿ya? Entonces, continúa la historia, vamos acercándonos al final. Lucas 12:22, un poquito más adelante de Lucas capítulo 5, dice, no se desesperen preguntándose qué van a comer o qué van a beber. Solo quienes no conocen a Dios se preocupan por eso. O sea, que a veces la sobrepreocupación por qué voy a comer mañana o qué voy a beber mañana es a veces un sinónimo de no, es un síntoma de no conocer o confiar en Dios. Dios, el Padre de ustedes, sabe que todo eso lo necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Y para quienes han escuchado las prédicas que he estado dando yo los últimos domingos sobre el reino, entenderán tal vez con una mayor magnitud el principio que les estoy leyendo ahorita. Lo más importante es que reconozcan a Dios como el único Rey del reino al cual ustedes pertenecen, de los cuales ustedes, los que hicieron esa oración juntamente conmigo este domingo, se han declarado ciudadanos y tienen derechos constitucionales para poder hacer uso de los recursos que le pertenecen a ese reino. Ustedes como hijo de Dios pueden recibir eso. Todo lo demás dice la palabra. Él se lo dará a su debido tiempo. No tengan miedo, mi pequeño grupo de discípulos. No sé si ustedes recuerdan que esas fueron las palabras que Jesús le dijo a Pedro después de que le dio la provisión. No tengas miedo, te haré pescador de hombres. Y aquí curiosamente vemos lo mismo. No tengas miedo, mi pequeño grupo de discípulos. Dios, el Padre de ustedes, quiere darles su reino. Vendan lo que tienen y repartan ese dinero entre los pobres. O sea, ustedes den lo que tienen y el Señor les va a dar algo mucho más grande que se llama reinado. Es grande. Fabríquense bolsas que nunca se rompan y guarden en el cielo lo más valioso de su vida. Allí los ladrones no podrán robar
ni la polilla podrá destruir. Eso es cuando almacenamos nosotros tesoros en el cielo. Así que la pregunta que les hice al principio del mensaje para terminar, ¿cuál es la verdadera riqueza? Está en el último versículo del pasaje que les acabo de leer y lo reservé en la última diapositiva a propósito. ¿Cuál es la verdadera riqueza? Y termina entonces Lucas 12:34 diciendo, recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Es un cambio de enfoque. Así como nosotros hemos creído hasta el momento que tal vez la verdadera riqueza, porque el mundo así nos enseñó, es observar a aquella persona que tiene los graneros más llenos o las barcas más saturadas, cuando realmente en la perspectiva de Dios la verdadera riqueza es la persona que aprende a obedecer de todo corazón al Señor. Tú no eres rico en el reino de Dios, no eres rico por cuántos recursos has almacenado en tus graneros. No eres rico por la cantidad de peces que tienes. No eres rico por tu capacidad de poder almacenar más dinero en tu cuenta bancaria. No eres rico por la cantidad de billetes que sostienen tu billetera. Ante los ojos de Dios y en su reino, eres rico por la manera que obedeces a Dios. La verdadera riqueza que llegó al corazón de aquellos pescadores no fue porque pescaron, fue porque obedecieron la palabra de Dios. Cuando tú llegas a ese entendimiento de que la obediencia es el principio de la provisión divina, vas a poder llegar a vivir una vida de provisión totalmente diferente a la que había llegado a tu vida. Y como un hombre que ha llegado a entender este principio, a veces a la fuerza y a veces con cierto dolor, puedo dar fe y testimonio que la razón por la que a mí y a mi familia no nos ha faltado pan y provisión hasta este momento, a pesar de que a veces han habido momentos de crisis y momentos en los que tal vez no, no había tanta riqueza financiera o pues momentos de cierta austeridad. Nunca nos ha faltado nada porque en mi corazón ha permanecido algo que Dios valora mucho más, que se llama la obediencia. Así que si tú eres obediente a la voz de Dios y a su palabra y haces lo que Dios te dice en términos de tu cultura financiera y económica, vas a ver la verdadera riqueza llegar a tu vida. Pero la verdadera riqueza, mis estimados, no es acumular dinero, no es acumular pisto. La verdadera riqueza llega al corazón de los hombres cuando entienden que ante todo, lo primero que tenemos que hacer es obedecer su voz y obedecer su palabra. Amén. Bueno, amén, pastor. mis queridos valientes, no sé si alguien quisiera pues, compartir algo con respecto a este tema, a este mensaje. De esto se puede hablar un montón, por supuesto, pero no sé si alguien quisiera ahí añadir. Luis, pero veo tu mano, te escucho y luego Anesh. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Pues debo comentarles que como siempre les digo, los jueves, la verdad soy muy edificado con la palabra que nos da, pastor. Creo que es más personalizado porque como va más dirigida a nosotros los hombres, ¿verdad? Creo que Dios nos ha puesto como proveedores de nuestra casa y yo creo que esta prédica en lo personal a mí me gustó mucho. Me fascina estar escuchando prédicas y mensajes y todo lo relacionado a la obediencia, ¿verdad? Yo he estado investigando un poquito todas las bendiciones que trae la obediencia a Dios y entre esos capítulos está Deuteronomio 28 y 30. Me ha gustado mucho esos capítulos y ahorita que usted menciona eso, pastor, yo creo que es algo que todos los días en lo personal uno debe de formar, ¿verdad? Ser obediente a Dios. Y la verdad que me gustó mucho esta prédica porque a veces uno se afana en el día a día y la verdad que la verdadera riqueza, estoy consciente de que es obedecer a Dios, porque si tenemos un corazón siempre obediente a Dios desde nuestros pensamientos, nuestro corazón, vamos a sentirnos bien con Dios, respaldados, ¿verdad? Y como decía usted, pastor, yo también en lo personal quiero testificar que cuando me he sentido más conectado con Dios, más en sintonía con Dios, automáticamente también me siento más tranquilo con todas las cosas materiales de este mundo. Y todo lo contrario, cuando viene el afán del día a día, el trabajo, y uno no tiene tiempo a veces de meditar tanto en la palabra, es cuando uno empieza a preocuparse, uno empieza a decir, ¿será que Dios me va a proveer? ¿Será que Dios me va a dar esto? Pero
cuando uno entra a esa dimensión de la obediencia, de una comunión más directa con Dios, uno se siente más con paz, ¿verdad? Entonces, gracias, pastor, muy bonita la palabra. Muchas gracias también, como siempre, por tu participación. Nos bendices mucho con ella y añades bastante a la enseñanza. De verdad, Dios bendiga también tu obediencia, porque doy fe de que sos una persona muy obediente a escuchar la voz de Dios, y creo que eso también declaro que traerá siempre provisión a tu vida, y milagrosa si es necesario. Gracias.